Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los sistemas energéticos, los sistemas de producción de energía, energía traducida como ATP en el organismo. Como se puede ver en esta diapositiva, tenemos distintos sistemas que van a ser capaces de resintetizar la molécula de ATP para producir energía. Esa energía va a ser la que se transforme en energía mecánica, energía de movimiento, y nos va a facilitar o nos va a permitir poder realizar actividades como correr, competir, jugar al fútbol, al tenis, nadar y el resto de actividades que hacemos, entre otras cuestiones que también implican al ATP. Antes de abordar los sistemas energéticos, tenemos que hacer hincapié en algunos conceptos. El metabolismo está compuesto por una serie de rutas metabólicas y estas a su vez engloban al conjunto de las reacciones químicas. El metabolismo incluye rutas anabólicas y catabólicas. En el caso de las rutas anabólicas, van a ser las rutas de síntesis, es decir, síntesis de una molécula compleja a partir de varias simples. Para buscar un ejemplo, podemos ver la construcción de un edificio, como a partir de varias moléculas simples, vamos a construir algo más complejo, sumar ladrillos para terminar un edificio. En cambio, el proceso opuesto son las rutas catabólicas, de degradación de una molécula compleja para dar lugar a otra u otras más simples, como puede ser lo opuesto a lo que vimos recién, que era la construcción, la destrucción de este mismo edificio. Algunos términos que son importantes repasar y considerar antes de entrar de lleno a los sistemas energéticos. Sabemos que las reacciones exergónicas son las liberadoras de energía y generalmente son catabólicas. Por otra parte, las reacciones endergónicas son las que requieren energía e incluyen procesos anabólicos. El metabolismo incluye a todas las reacciones. El ATP permite la transferencia de energía de las reacciones exergónicas, es decir, esas reacciones catabólicas, a las endergónicas, es decir, esos procesos que incluyen anabolismo. La energía que se obtiene o que se emplea es el ATP. En toda reacción tenemos sustratos, que serán los compuestos iniciales, también tenemos enzimas y además tenemos unos productos que son los compuestos finales. En cuanto a las enzimas, sabemos que son proteínas encargadas de catalizar. Catalizar hace referencia a favorecer, acelerar una reacción del metabolismo. Frecuentemente las enzimas catalizan reacciones específicas. Las enzimas se unen a uno de los componentes de la reacción, que se llama sustrato, y lo modifican para facilitar su reacción. Como vemos en la imagen que aparece, tenemos una enzima, un sustrato, y a partir de esta unión, la acción de la enzima, en esta unión que se llama complejo enzima-sustrato, da como resultado un producto. En este caso, fíjense que se modificó el sustrato. ¿Cómo podemos generar pocas reacciones o enlentecer las reacciones? Bueno, básicamente, si tenemos poco sustrato, más lenta va a ser la reacción. Por ejemplo, podríamos hablar de la glucosa, de tener poca glucosa, y esto no va a favorecer el catabolismo de la glucosa. Otra manera es, podemos tener mucho sustrato, pero poca cantidad de enzima que lleven a cabo esta reacción. Para entender el funcionamiento de una enzima, podemos ver el ejemplo que aparece en pantalla, donde la enzima vendría a ser la cuchara. En esta unión, o cuando agregamos al agua azúcar o sal, si la tiramos y no revolvemos, la mezcla no se va a dar. En el caso de la cuchara, que actuaría como la enzima, si revolvemos con la cuchara, vamos a poder obtener que se reparta y no quede en el fondo el azúcar o la sal. Vamos a introducir un poco al ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es un compuesto de adenina, es una base que contiene nitrógeno. A esto hay que sumarle la ribosa, que es un azúcar de 5 átomos de carbono, y a la unión de la adenina y la ribosa se la denomina adenosina. De ahí está adenosin trifosfato. ¿Por qué? Porque la adenosina se une con 3 grupos fosfatos. ¿Qué es el ADP?
El ADP es el adenosín difosfato. La liberación por hidrólisis de un grupo fosfato del ATP genera un ADP. Y en el caso del AMP, la hidrólisis de un segundo grupo fosfato genera el adenosín monofosfato. Como vemos en la imagen, tenemos la adenina, la ribosa, juntos forman la adenosina y los tres grupos fosfatos. Esto es el ATP. Si tiene un solo fosfato es AMP, dos fosfatos ADP y los tres fosfatos ATP. El ATP es un transportador energético en la mayoría de las reacciones que suceden en los seres vivos. Definimos la energía como la capacidad de producir un trabajo. Tenemos que los sistemas energéticos, el de los fosfágenos, el glucolítico o anaeróbico láctico, el sistema oxidativo o aeróbico, van a ser los encargados de resintetizar el ATP y para producir trabajo necesitamos del ATP. Y como las reservas de ATP no son grandes, necesitamos que se resintetice constantemente. ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, el ATP puede servir para trabajo de este estilo, puede ser una competencia de 400 o 800 metros, como también puede ser un maratón, un velocista o incluso para distintos deportes colectivos. Para todas estas disciplinas y para todos estos movimientos necesitamos del ATP para que la miosina pueda traccionar de la actina y genere movimiento. Entonces la energía es igual al ATP. Pero este trabajo, esta energía que se obtiene a partir del ATP, no solo es para la contracción muscular, sino que necesitamos ATP para sintetizar proteínas. Cuando hablamos de la síntesis de proteína que se da o que empieza en el núcleo y después se genera a partir del ARN mensajero, de los ribosomas, se genera la síntesis de proteína, esa síntesis de proteína requiere de ATP. Para transmitir un impulso nervioso necesitamos ATP. Para producir la contracción muscular, que ya lo anticipamos, que genera el movimiento, necesitamos ATP. Pero no solo eso. Para formar fosfocreatina, que ahora vamos a ver de qué se trata, también necesitamos ATP. El proceso de creatina a fosfocreatina requiere de ATP. Y el proceso de fosfocreatina a creatina va a romper y va a generar que se obtenga un ATP. Pero, nuevamente repito, que la formación de fosfocreatina requiere de ATP. En cuanto a los sistemas de aporte de energía, sabemos que para que un músculo se contraiga, necesita de la hidrólisis, de la ruptura del ATP. ¿Tenemos reservas energéticas de ATP? La realidad es que tenemos muy poco, pero muy poca cantidad de ATP. En realidad no se considera una reserva porque es tan pequeña la cantidad o tan poca la cantidad de ATP que tenemos que no se considera una reserva. La poca cantidad alcanza para abastecer de energía la contracción muscular de alta intensidad durante 1 o 2 segundos. Incluso algunos autores y algunas investigaciones hablan de que duraría menos tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos realizar movimientos y actividad durante tanto tiempo si nuestras reservas energéticas de ATP son prácticamente escasas o nulas? La solución es que lo que hace el organismo va a ser resintetizar constantemente ATP. Y la pregunta, ¿por qué no tenemos reservas? La realidad es que si tuviéramos reservas de ATP, seríamos muy pesados y eso generaría muy poca economía al momento de trasladarnos, ya que agregaría, si tuviéramos reservas de ATP, agregaría mucho peso a nuestro cuerpo. Y el hecho de agregar mucho peso generaría que al momento de trasladarnos tendríamos que trasladar ese peso corporal. Imagínense que si agregamos un chaleco de 10 kilos a nuestro cuerpo y nos cuesta movilizarnos, nos genera un gasto muy importante, sería un símil para pensar si tuviéramos una reserva de ATP. Entonces, la hidrólisis del ATP la produce una enzima. Recordemos que una enzima es un catalizador, un acelerador de reacciones. Esta enzima se llama ATPasa. Lo que hace
Una vez que se rompe el ATP, por medio de la enzima ATPasa, se libera energía. Esa energía va a ser la que nos sirve para producir el movimiento. Esto, en otras palabras, es la transformación de energía química en mecánica. El ATP ya dijimos que debe ser continuamente resintetizado porque no tenemos reserva. ¿Cómo se logra esto? Se logra por distintas vías. Nosotros ingerimos, mediante la alimentación, mediante los alimentos, distintos macronutrientes, como son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas. A estos los almacenamos en el organismo y ese almacenamiento de los macronutrientes son nuestras reservas energéticas. En esta pirámide sabemos que los granos o hidratos, frutas, carnes y demás van a ser lo que ingerimos, son esos macronutrientes que, repito, hidratos, proteínas y grasas, consumimos de la alimentación y las almacenamos en el organismo con otro nombre. El hidrato como glucógeno, que son muchas glucosas, a los lípidos como triacilglicéridos, el glicerol y ácidos grasos, y a las proteínas, si bien no las almacenamos, existe un pool de aminoácidos, que es una unidad menor, muchos aminoácidos forman proteínas, y aparte tenemos proteínas en muchos tejidos. Es decir, el músculo prácticamente tiene muchos aminoácidos, por decir un ejemplo. Entonces, esto que almacenamos son nuestras reservas energéticas que nos van a servir para resintetizar ATP. La tensión que desarrolla el músculo ocurre por la energía derivada de la hidrólisis del ATP. La hidrólisis es la ruptura, la disociación. Tenemos entonces al ATP, adenosina, 3 grupos fosfato. La enzima miosina ATPasa rompe el enlace de energía que une al tercer fosfato del ATP con el resto de la molécula, produce energía que va a generar la contracción muscular, pero además también queda una molécula de ADP, adenosín 2-fosfatos, difosfato, también queda un fosfato inorgánico y además queda un protón o ion hidrógeno, y cabe destacar que este protón o ion hidrógeno es el que genera la mayor contribución a la acidificación muscular. Esto es muy importante para pensar en la fatiga. Sabemos que el movimiento se produce como consecuencia de la atracción de las cabezas de miosina sobre el filamento de actina, como vemos en esta imagen de acá. La unión del ATP a la cabeza de la miosina, la hidrólisis del ATP, el puente formado entre la actina y la miosina, ese golpe de potencia o ese movimiento a partir de la atracción de la miosina por la atracción sobre la actina. En un GIF vemos cómo el ATP va a generar la ruptura del tercer fosfato del ATP, va a generar que se genere la contracción. En el organismo se pueden almacenar los nutrientes de diferentes formas y esto se conoce como reservas energéticas, algo que anticipamos previamente. Las reservas energéticas tienen como objetivo que a partir del ADP, del adenosín difosfato, resintetizar ATP constantemente. 3 sistemas pueden reponer el ATP, son capaces de reponer el ATP. Estos son el sistema de los fosfágenos, o también conocido como sistema anaeróbico aláctico o sistema de la fosfocreatina. Es anaeróbico porque es independiente del oxígeno, no utiliza oxígeno. Es aláctico porque no produce lactato. El otro sistema es el de la glucólisis. Tenemos 2 tipos de glucólisis. La considerada glucólisis rápida, también conocida como anaeróbica láctica, porque es independiente del oxígeno, es decir, no utiliza el oxígeno, pero produce lactato, y la glucólisis lenta o aeróbica, que no produce lactato, es aeróbica porque sí utiliza oxígeno y continúa el proceso dentro del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Y después tenemos el sistema oxidativo, el sistema aeróbico, que requiere de oxígeno. Uno ya lo nombramos, que es la glucólisis aeróbica o lenta,
Y además, este sistema oxidativo puede utilizar las grasas y en menor medida los aminoácidos. Entonces, sabemos que hay que resintetizar el ATP. A partir del ADP, la energía para formar ATP proviene de la fosfocreatina, de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Todos estos alimentos son el combustible para convertir el ADP en ATP. Antes de avanzar, tenemos que conocer algunos conceptos comunes a todos los sistemas energéticos, como son la predominancia, que hace referencia a que todos los sistemas energéticos van a aportar energía constantemente, en un continuo aporte de energía, pero uno de los sistemas energéticos va a predominar por sobre el resto. Es decir, habría que preguntarse, ¿quién aporta más en un momento dado para resintetizar ATP? El sistema que aporte más en la resíntesis de ATP va a ser el que predomine en ese momento. Esto se puede ver en esta gráfica. Todos los sistemas, el de los fosfágenos en rojo, en verde el anaeróbico láctico y en celeste claro el aeróbico, aportan en la resíntesis de ATP durante todo el tiempo, pero uno predomina por sobre otro. Al principio predomina de una contracción de mucha intensidad el sistema de los fosfágenos o anaeróbico láctico, después predominará el glucolítico y finalmente el aeróbico. Pero hay muchos factores que condicionan y determinan qué sistema es el que predomina. Los dos factores más importantes son la intensidad de la contracción y la duración de los esfuerzos, y en ese orden, es decir, la intensidad de la contracción es el que principalmente determina qué sistema energético predomina en la resíntesis del ATP. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de potencia. La potencia hace referencia a la máxima cantidad de ATP en unidad de tiempo que un sistema puede producir. Esta unidad de tiempo puede medirse en un segundo, por ejemplo. ¿Habrá algún sistema que tenga más potencia que otro? La respuesta es sí. El sistema de la fosfocreatina, si lo medimos en unidad de tiempo, va a ser capaz de aportar más milimoles de ATP que los otros sistemas. Es decir, es el sistema más potente, seguido por la glucólisis láctica o el sistema anaeróbico láctico, para luego seguir con mucha menor cantidad de potencia el sistema aeróbico que proviene de los hidratos de carbono y por último el aeróbico a partir de los ácidos grasos. El tercer concepto que tenemos que tener en cuenta es el de capacidad. La capacidad hace referencia a la cantidad total de energía, es decir, de ATP, que un sistema puede producir. Y esto está relacionado con la cantidad de reserva que tengamos de cada uno. Acá esto es inversamente proporcional con la potencia. Es decir, el sistema que más capacidad tiene va a ser el menos potente. Siguiendo esta línea, sabemos que el aeróbico de las grasas es el que más capacidad tiene, seguido por el aeróbico a partir de los hidratos de carbono, luego por el anaeróbico láctico y finalmente por el anaeróbico aláctico, el sistema de los fosfágenos, que habíamos dicho que era el más potente, pero que es el que menos capacidad tiene. Para redondear estos tres conceptos, si la contracción muscular es máxima, por ejemplo, arranco corriendo a máxima velocidad, durante los primeros 5 segundos va a predominar el sistema anaeróbico aláctico. Luego de los 5 segundos y hasta el minuto va a predominar el sistema anaeróbico láctico. Y a partir del minuto empezaría a predominar el sistema aeróbico, principalmente a partir del aporte de los hidratos de carbono. Luego de los 30 minutos el que predomina sigue siendo el aeróbico, pero a partir de los ácidos grasos. Eso siempre intentando ir a máxima. Vamos a arrancar con el sistema anaeróbico láctico o de la fosfocreatina o de los fosfágenos. Pero antes repetimos que nosotros consumimos creatina. En realidad la creatina es un derivado de los aminoácidos que también podemos sintetizar en el hígado a partir de distintos precursores de aminoácidos no esenciales. Estos van a ser
la glicina y la arginina. También podemos absorber de los alimentos la creatina, principalmente en las carnes y los pescados, los productos de origen animal. Entonces, ¿los podemos sintetizar? ¿Sintetizar? Sí, a la creatina la podemos sintetizar, pero también la podemos ingerir por medio de los alimentos. ¿Cómo se almacena la creatina? Se encuentra almacenada como fosfocreatina o libre. Tenemos un sistema energético que es capaz de catabolizar para generar la resíntesis del ATP. Y este es el sistema de los fosfágenos, que ya hablamos, conocido como el sistema ATP-PC o anaeróbico láctico, que es un sistema que ya dijimos que era independiente del oxígeno y que no producía lactato. En una clasificación nueva, más reciente o quizás que genera menos confusión, sabemos que esfuerzos máximos y basados en la duración del ejercicio, es decir, esfuerzos explosivos que duren hasta 6 segundos, podría ser una mejor clasificación para el sistema de los fosfágenos. Esta clasificación de esfuerzos explosivos de hasta 6 segundos es de Chamar y Padulo en el 2015 y hace referencia a este sistema energético. Para tener una idea, sabemos que Usain Bolt tiene una marca de menos de 10 segundos en los 100 metros lisos y en esta competencia predomina por lo menos hasta los 5 o 6 segundos el sistema anaeróbico aláctico o de los fosfágenos, que hablamos de esfuerzos explosivos. Pero no solo hay que ver la competencia de 100 metros lisos, en un salto o en distintos saltos que tengan una intensidad máxima y una duración menor a 6 segundos, va a predominar este sistema. Recuerden que es el sistema que más ATP produce en unidad de tiempo, y esto es muy importante. Vamos a ir agregando varios contenidos o varios conceptos, mucha información referida a este sistema, el sistema anaeróbico aláctico. Acá tenemos otra reacción. La creatinquinasa, esta enzima, CK, en la resíntesis del ATP, ¿cómo actuaría? La ecuación química de la reacción de la creatinquinasa es la siguiente. Tenemos fosfocreatina más ADP más un ion hidrógeno y la enzima creatinquinasa lo que va a hacer es, a partir entonces de la fosfocreatina y del ADP, es generar un ATP y una creatina. Nuevamente, esquemáticamente, sabemos que la fosfocreatina, la reacción de la creatinquinasa, lo que va a hacer es dar lugar a una creatina y a este ADP que teníamos antes, favorecerle un grupo fosfato, es decir, genera una creatina y un ATP. Estoy repitiendo lo mismo. Esta reacción entonces implica la transferencia de un fosfato desde la fosfocreatina al ADP, con el fin de formar un ATP, esto que hablábamos antes en la resíntesis. Además, es una reacción alcanilizante, alcalina, porque consume un protón. Y esto es importante porque es un factor que podría generar acidificación. Y la acidificación puede tener algunos mecanismos que inducen a la fatiga. Esfuerzos que se ven representados en este sistema, que ejercicios, podríamos pensar en esfuerzos potentes, de máxima intensidad, esfuerzos de máxima fuerza, es decir, de zonas de fuerza máxima, pliometría en general. ¿Por qué? Porque predomina en el ejercicio de máxima intensidad, hasta los 5 segundos, contribuye en la producción de energía durante ejercicios que tienen una duración de 10 a 30 segundos. Predomina hasta los 5 si es máximo, pero después sigue aportando energía. Pasó los 30 segundos, contribuye cada vez menos a la demanda de energía. Pero ojo, si la intensidad del ejercicio no es máxima, la duración del aporte en la resíntesis del ATP por medio del sistema anaeróbico láctico va a durar más, es mayor, porque no se agota ya que la intensidad no es máxima. Entonces, más ejemplos, un levantamiento olímpico, distintos saltos o incluso un test de un RM, una repetición máxima. Son todos situaciones u ejemplos donde el sistema anaeróbico láctico
predomina. Sabemos que este sistema produce la mayor tasa de resíntesis de ATP en unidad de tiempo, ya lo dijimos, es el sistema de mayor potencia. La fatiga que aparece después de 5 a 7 segundos en el trabajo muscular máximo puede ser correspondida a la tasa de producción de energía que se ve reducida debido a la falta de suministro de energía por parte de las reservas de fosfocreatina. Además, el rendimiento del sprint se correlaciona con el agotamiento de las reservas de los fosfatos de alta energía. Y esto se ve en una gráfica que vamos a mostrar más adelante. Pero además, esto es en el estudio de Hirvonen del 87, pero además en el estudio de Lacombe del 2000, podemos ver la utilización total estimada de ATP del metabolismo aeróbico y anaeróbico durante un sprint de 30 segundos. Si observamos, se puede notar que la glucólisis aporta casi un 50%, que el sistema aeróbico aporta casi un 30% y que la fosfocreatina aporta un 20%. En un sprint de 30 segundos estamos hablando. En este estudio llevado a cabo por Shalin y colaboradores, lo que les quiero mostrar es lo siguiente, es la recuperación de la fuerza y de la fosfocreatina después de la contracción isométrica a la fatiga. Como pueden ver, la fosfocreatina en la figura de arriba y la fuerza en la de abajo. Tenemos que la fosfocreatina estando llena, tenemos la mayor producción de fuerza. Pero cuando la fosfocreatina cae, la fuerza que se puede producir también cae. A medida que vamos recuperando la fosfocreatina, vamos recuperando la fuerza. Prácticamente hay una correlación muy alta entre los valores de fosfocreatina y de fuerza que se pueda producir. Repetimos un poco esto. La concentración de fosfocreatina se relaciona con la fuerza máxima y la potencia. Concentraciones altas de fosfocreatina se puede producir mucha fuerza. Cuando las reservas de esta fosfocreatina caen, también cae la fuerza. Y a medida que se restablecen los valores de fosfocreatina, en un curso de tiempo similar, se restablece la fuerza o la potencia. Por otra parte, es importante destacar que las fibras rápidas tienen entre un 12, un 15 y un 20% más cantidad de fosfocreatina que las fibras de contracción lenta. ¿Qué sabemos de la resíntesis de la fosfocreatina? Porque hasta acá estábamos hablando de la resíntesis del ATP a partir de la fosfocreatina. Pero cuando la fosfocreatina se agota, tiene que también resintetizarse. La reducción en la concentración de fosfocreatina posterior a un esfuerzo se restablece por medio de la vía oxidativa durante la recuperación. Esto es un dato muy importante, porque después de un esfuerzo máximo cercano a de poca duración, se generó un vaciamiento o se redujo la cantidad de fosfocreatina, pero en la pausa, una pausa pasiva o una pausa activa, se va a recuperar la fosfocreatina. La recuperación o restauración de este sistema va a tener una fase rápida y una fase lenta. En la fase rápida, cerca del 50% de las reservas de fosfocreatina se recuperan en 30 segundos. Esto varía de estudio a estudio, de autor a autor, y muchas variables van a influir sobre esta tasa de resíntesis de la fosfocreatina. Pero aproximadamente cerca del 50% de las reservas se recupera en 30 segundos. Esa es la fase rápida que tiene. Pero además tiene una fase lenta, donde el restante 50% necesita entre 3 y 5 minutos para recuperarse. Siendo que a los 2 minutos puede haberse restaurado ya el 90%. Incluso algunos estudios establecen que el 70-75% de la restauración de la fosfocreatina ocurre al minuto. En este ejemplo, una carrera a máxima velocidad durante 100 metros, donde vemos la ventaja que saca Usain Bolt. Pero como dato importante sabemos que los aumentos en la reserva muscular de fosfocreatina a través de la suplementación dietética con creatina va a aumentar el rendimiento durante el ejercicio de alta intensidad.
Esto ya lo publicaron previamente a Shandling en el 98. Veamos o sigamos hablando de la resíntesis de la fosfocreatina, que es muy importante. En base al estudio de la COMI del 2000, vamos a observar lo siguiente en estas gráficas. Tenemos el contenido muscular de fosfocreatina y también tenemos la cantidad de lactato, el pico de lactato. Todo esto es en base a un sprint de 20 segundos. El porcentaje que se puede producir de potencia en el sprint, cómo se ve modificado. A los 60 segundos los niveles de fosfocreatina muscular se restablecen aproximadamente un 50%. Esto es un dato distinto al que vimos previamente, pero es otro estudio, lo que yo le dije que había diferencias. Y aproximadamente un 90% después de 200 segundos, es decir, 3 minutos 20 segundos. Esto es a partir de este estudio. Como pueden ver, cae la fosfocreatina, el contenido de la fosfocreatina en el músculo, y al minuto tenemos una recuperación del 50% aproximadamente, y a los 3 minutos tenemos una recuperación del 90% aproximadamente de la fosfocreatina. Además, vemos que incluso con una pausa en este estudio de 6 minutos, el lactato recién estaba al 70% comparado a la finalización del sprint. Esta figura muestra el curso temporal de la resíntesis de la fosfocreatina y la restauración de la producción de potencia máxima durante la recuperación de dos sprints de 30 segundos separados por 1,5 minutos, 3 y 6 minutos. Acá vemos el primer sprint, después tenemos qué pasó entre este sprint y a los 1,5 minutos después. Todavía no se recuperó la potencia, comparado a 3 minutos que ya la potencia prácticamente era similar o igual, casi igual, y a los 6 minutos lo mismo. Entonces, la magnitud de la potencia en el segundo sprint es casi paralela a lo que ocurre con la resíntesis de la fosfocreatina. Cuando la fosfocreatina vuelve a los valores iniciales o se acerca a la potencia del sprint vuelve a ser similar a la que teníamos previa al primer sprint. El lactato muscular disminuye al 70% del valor posterior del primer sprint después de 6 minutos. Y la recuperación después de un sprint de 30 segundos ocurre en paralelo con la resíntesis de la fosfocreatina, a pesar de que también se encontró en este estudio un pH muscular bajo. Entonces, la resíntesis de la fosfocreatina es el factor dominante que influye en la realización de series repetidas de ejercicios de sprint. Esto es muy importante porque nos sirve para entender que la fosfocreatina se utiliza en un esfuerzo máximo cercano a pero que a su vez en la pausa se está recuperando por vía aeróbica. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. En base al estudio de Clark, publicado en el 97, donde tenemos estas referencias que las voy a mostrar a partir o ahora a continuación, si observamos, ADP, en ATP, OMM va a ser esta línea de acá, que representa a la membrana mitocondrial externa, esto es una mitocondria. IMS es el espacio intramembrana, este que está acá, y después tenemos el IMM, que es la membrana mitocondrial interna, esta que está acá. Entonces, espacio intermembrana, membrana externa y membrana interna. Luego tenemos los protones son utilizados para sintetizar ATP a partir de ADP. Tenemos oxígeno, H2O, agua. Todo esto como en la parte oxidativa de la fosforilación oxidativa que consume oxígeno. Para explicar un poco la resíntesis de la fosfocreatina, en esta imagen de la mitocondria, sabemos que la creatina puede estimular las mitocondrias a través de su acción sobre la creatinquinasa mitocondrial. Es otra enzima que se encuentra en la mitocondria, la creatinquinasa mitocondrial. El resultado de la acción de esta enzima, junto con la creatina, si observamos acá, recuerden que la fosfocreatina, cuando se rompía para resintetizar ATP, quedaba una creatina. La creatina lo que hace es viaja a la mitocondria,
Y por medio de la creatinquinasa, que es esta enzima, creatinquinasa mitocondrial, y el aporte de un ATP que viene por vía aeróbica, se genera la fosfocreatina y un ADP, que ese ADP luego va a entrar nuevamente a la mitocondria. Pero lo importante de esto es que la fosfocreatina va a resintetizar ATP, pero vuelve como creatina a la mitocondria para nuevamente que esta creatina, por medio de la creatinquinasa mitocondrial y por medio del aporte del ATP que se formó por vía aeróbica, se genere nueva fosfocreatina para que vaya a la resíntesis del ATP. Y además de la nueva fosfocreatina se produce ADP. Entonces, la creatina estimula las mitocondrias al amplificar la señal de ADP en las mitocondrias. Esto es el estudio de Clark del 97. Nuevamente lo que expliqué en la diapositiva anterior. Tenemos el espacio, el citosol, el citoplasma, las proteínas contráctiles, podría ser el sarcómero, fíjense la ATPasa, y tenemos la mitocondria, donde la fosfocreatina viene para sintetizar ATP, viaja como creatina a la mitocondria, la creatinquinasa mitocondrial lo que hace es vuelve a formar, a resintetizar fosfocreatina para que ocurra este proceso nuevamente. Nuevamente es el trabajo de Clark. Durante el ejercicio y la recuperación hay un desplazamiento de moléculas ricas en energía como ATP y fosfocreatina desde las mitocondrias a las proteínas contráctiles. Las proteínas contráctiles utilizan energía dentro de estas moléculas para realizar el trabajo y producir creatina y ADP. En la célula, la creatina resultante de este ciclo se vuelve a fosforilar a la fosfocreatina y esto ocurre en las mitocondrias. Curiosamente, la creatina tiene la capacidad de estimular las mitocondrias y ayuda a acelerar la comunicación entre las mitocondrias y las proteínas contráctiles. El ADP y la creatina pueden indicar a las mitocondrias que aumente la producción oxidativa de ATP. La ATPasa, la miosina ATPasa utilizada para realizar trabajo muscular, la creatinquinasa en o cerca de las proteínas contráctiles utilizadas para fosforilar el ADP a ATP y la creatinquinasa mitocondrial como MICK, que es, la creatinquinasa que se encuentra específicamente en las mitocondrias y se utiliza para volver a sintetizar la fosfocreatina. Estas son las referencias del gráfico que tenemos a la izquierda. Entonces la fosfocreatina es un transportador energético dinámico que se mueve de la mitocondria al sarcómero. Se resintetiza en la mitocondria y va al sarcómero para la resíntesis de ATP. Se consume el ATP y lo repone. Además es importante destacar que estudios como el de Hawley y colaboradores han encontrado, este es el estudio de la COMI en el libro de Hawley, han encontrado una mayor resíntesis de fosfocreatina a partir de tener un mayor consumo de oxígeno. Fíjense que la correlación es alta que encontraron, si bien esto no se da en distintas condiciones o esto se ve afectado por distintas condiciones, como puede ser el pH, la acidificación y otras variables más, pero básicamente este estudio encontró una alta correlación entre los que tienen más consumo de oxígeno y la velocidad de la resíntesis de la fosfocreatina. La síntesis de la fosfocreatina necesita energía procedente de la ruptura del ATP y este es generado por las vías aeróbicas. Para sintetizar fosfocreatina necesitamos ATP que se genera aeróbicamente. Esto genera además un exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio llamado EPOC. Y sabemos, en base a este estudio, que a más VO2 máximo, a más consumo de oxígeno, recuerden que el VO2 máximo, consumo máximo de oxígeno, es la capacidad máxima que tiene el organismo de extraer, transportar y consumir oxígeno en unidad de tiempo. Sabemos que a más VO2 máximo se recupera más rápido la fosfocreatina. Genera una recuperación más acelerada de la fosfocreatina, siendo fundamental en la capacidad de esfuerzos explosivos y veloces, en la intermitencia. Yo quiero repetir muchos esfuerzos explosivos
y tengo un bajo consumo de oxígeno, la resíntesis de la fosfocreatina se va a ver afectada. Y si la resíntesis de la fosfocreatina se ve afectada, se va a ver afectada la resíntesis del ATP por medio de la fosfocreatina, que es el sistema que mayor potencia tiene. Entonces, algunas consideraciones de la resíntesis de la fosfocreatina. Hay una gran variación interindividual e interprotocolo en la constante velocidad de recuperación de la fosfocreatina cuando el pH cae significativamente, lo que les decía previamente. Si bien el consumo de oxígeno es un factor muy importante, esto se va a ver modificado con el pH. Es difícil establecer una relación causal entre la potencia aeróbica y la tasa de resíntesis de fosfocreatina después del ejercicio intenso. Estudio de McMahon. Van un poco en contra de lo que dijimos antes de la gráfica con esa gran correlación. La resíntesis se da en la pausa, es decir, en la recuperación, y ocurre en las mitocondrias de la fibra muscular. Es que hay una mayor concentración de fosfocreatina en las fibras rápidas, lo dijimos antes, entre un 12, 15, 20% más. Pero también sabemos que dentro de las rápidas, las 2A son más oxidativas que las 2X o 2B, por lo cual tienen más mitocondrias. Entonces es probable que dicha resíntesis se dé en mayor medida en las de tipo 2A que en las de tipo 2X. Voy adelantando que la resíntesis en las lentas es mayor que en las rápidas. Vamos a hablar de este artículo de revisión donde tenemos esta gráfica publicado por Baker en el 2010, donde se ve la cinética de la recuperación de la fosfocreatina en sujetos con diferentes concentraciones de fosfocreatina al final del ejercicio y diferentes proporciones de contracción de fibra, de contracción lenta y rápida en el músculo. Ahora lo vamos a explicar. La recuperación más rápida de fosfocreatina cuando hay menos agotamiento inducido por el ejercicio se ve con la línea punteada y los 2 puntos. Línea punteada y los 2 puntos, es decir, si partimos de acá, de esta concentración de fosfocreatina, hago el ejercicio y obviamente hay un menor agotamiento porque lo vacío menos, va a haber una recuperación más rápida de la fosfocreatina si lo comparo con hacer un ejercicio casi hasta el agotamiento completo, como es la línea punteada que viene hasta acá, sin los circulitos. Entonces, si vacío menos, me recupero más rápido. Si vacío mucho, va a tardar más en recuperarse. Pero a su vez, después de un ejercicio exhaustivo, la reposición casi completa de la fosfocreatina puede tomar de 5 o menos minutos a más de 15 minutos. Esto es muy variable. Y otro dato importante a ver en esta gráfica es que estas son fibras de contracción lenta. Y fíjense que se recupera antes la resíntesis de la fosfocreatina se da antes que en las fibras de contracción rápida. Entonces, depende del grado de agotamiento de la fosfocreatina, también de la acidosis metabólica, va a ser más lenta si estamos en un ambiente más ácido, es decir, la resíntesis de la fosfocreatina va a depender de cuánto agotemos la fosfocreatina, pero también de la acidosis metabólica que haya. También va a depender de la unidad motora muscular y de las características del tipo de fibra del músculo que estemos ejercitando. Si un músculo tiene más fibras lentas, probablemente la resíntesis de la fosfocreatina va a ser mayor, porque las fibras lentas resintetizan a mayor velocidad a la fosfocreatina, porque tiene más mitocondrias. Este es otro ejemplo de resíntesis de la fosfocreatina, otro estudio de Forbes, en ejercicios de alta intensidad de flexión plantar. Fíjense, la fosfocreatina, tenemos cómo se resintetiza nuevamente luego del ejercicio, había caído al 50% de los valores luego del ejercicio, y tenemos que en 30 segundos ya por lo menos un 35% se había resintetizado, lo que se hablé de esa fase rápida que tiene la resíntesis de la fosfocreatina. Y luego podemos ver que termina en este ejemplo, básicamente, si bien el agotamiento no fue máximo, la resíntesis de la fosfocreatina ya en 2 minutos ya era completa.
Acá lo que les hablé de las fibras lentas y de las rápidas. Lentas sin rellenar y las fibras rápidas o FT en negro con las columnas rellenadas. Esta es la concentración en reposo, tiene más las fibras rápidas, pero después del ejercicio tiene más la fibra lenta que la rápida fosfocreatina. Pero cuando vemos la recuperación es significativamente mayor en las fibras lentas que en las fibras rápidas. El contenido de fosfocreatina después de la recuperación fue mayor en las fibras lentas que en las rápidas. El contenido basal de la fosfocreatina es mayor en las fibras rápidas que en las fibras lentas, pero el contenido de la fosfocreatina también parece ser mayor en las fibras lentas después de un periodo de recuperación de 60 segundos. Esto está medido en un minuto. Un minuto de recuperación. Probablemente, si aumentamos el tiempo, la recuperación va a ser total en los dos tipos de fibra. La tasa más rápida de resíntesis de la fosfocreatina en las fibras lentas se debe a su mayor potencial de fosforilación oxidativa. ¿Qué más podemos decir de este sistema anaeróbico galáctico? En este estudio o en esta revisión de Clark tenemos lo siguiente. Fíjense que esto es importante porque la concentración de fosfocreatina al comienzo del ejercicio es mayor en el músculo que recibió suplementación de creatina. Esta es la concentración inicial, en la línea es el que recibió suplementación y la línea punteada es el grupo control que no recibió suplementación. Entonces, acá para resaltar la importancia de la suplementación con creatina, que la concentración ya es mayor antes del ejercicio, la concentración de fosfocreatina cae rápidamente en ambos grupos durante el ejercicio máximo, ya que la molécula de fosfocreatina se usa para sintetizar ATP. Pero vemos también que la recuperación, cuando el ejercicio se detiene, la tasa de recuperación de la fosfocreatina es más rápida en los músculos que habían recibido suplementación de creatina, como vemos acá, la línea continua. Además, cuando el ejercicio anaeróbico se prolonga en el segundo periodo de ejercicio, es decir, cuando acá hacemos un segundo ejercicio, vamos a hacer nuevamente otro sprint, otra aceleración, la concentración de ATP se mantiene mejor en el grupo que recibió suplementos de creatina. Como pueden ver, esta es la línea de ATP, que en el primer esfuerzo no varió, ni en el grupo que consumía creatina con el que no consumía, porque en los dos bajó la fosfocreatina, pero no el ATP. Pero en el segundo esfuerzo ya sí el grupo de creatina mantenía la concentración de ATP en valores más altos. Además, la capacidad de atenuar la caída del ATP del músculo se incrementa debido al aumento de la concentración de fosfocreatina ya en el músculo por medio de la suplementación. Otras consideraciones que vamos a dar, y algunas más de índole práctica, son las siguientes. La fosfocreatina no solo aporta energía en esfuerzos máximos, también lo hace en esfuerzos submáximos, pese a que quizás predomina la glucólisis rápida en un esfuerzo submáximo. La fosfocreatina o estos esfuerzos submáximos pueden estar relacionados con acciones que demandan fuerza, potencia, aceleración, cambio de dirección, frenos, arranques, que no necesariamente tienen que ser máximos. Y acá tiene un rol muy importante este sistema anaeróbico galáctico. Ejercicios de agilidad, de rapidez, de fuerza, todo lo que es entrenamiento de fuerza en zona de potencia, ya sea con más peso o con menos peso, ejercicios intermitentes de corta duración, menores normalmente a 15 segundos, pueden verse beneficiados de esta resíntesis de la fosfocreatina. Se sabe que el sistema de los fosfágenos es el de mayor aporte de ATP en unidad de tiempo. Ya lo repetimos, es decir, el que más potencia tiene. Y nos va a dar calidad. ¿Calidad en qué? Porque aporta más ATP, nos va a dar calidad en la ejecución de los ejercicios cortos. Mucho ATP para la fibra muscular. Una forma de poner a trabajar el sistema de los fosfágenos y de poner a trabajar también su recuperación es mediante ejercicios intermitentes que hagan vaciamientos parciales y que se tenga que, luego de
vaciar parcialmente la reserva de fosfocreatina, recuperar. Como lo recupero en la pausa. Por ejemplo, ejercicio que tenga una relación trabajo, pausa 1-1 o 1-2 o 1-3, en tiempos que pueden ir de 6 a 15 segundos. Trabajo 6 segundos, recupero 6, trabajo 10 segundos, recupero 10, trabajo 10, recupero 20, y así. Y a esto lo tengo que repetir en distintos ejercicios, con diferentes ejercicios. Es una forma de trabajar sobre este sistema de los fosfágenos y su recuperación. Ya por último, hablar de la segunda o de otra reacción que tiene este sistema anaeróbico lácteo, que es la reacción de la enzima adenilatoquinasa. Esta enzima, que es la segunda reacción de este sistema, cuando la concentración de fosfocreatina cae y disminuye la velocidad de resíntesis de ATP, se activa la reacción de esta enzima, la adenilatoquinasa, que también la pueden encontrar como mioquinasa o sinasa. La ecuación química de esta reacción es la siguiente. ADP más ADP, viene la enzima adenilatoquinasa, y lo que va a formar es un ATP y una AMP, para poder seguir resistentizando el ATP. Agarra dos ADP, forma un ATP y una AMP, un adenosin trifosfato y un adenosin monofosfato. Mediante esta reacción se puede obtener ATP durante el ejercicio intenso. En cuanto a lo que es el sistema de los fosfágenos, concluimos acá.